Ucrania nuevamente se encuentra enfrentando a los ejércitos de dos naciones distintas. Si recordamos el punto álgido de la guerra, las fuerzas ucranianas luchaban simultáneamente contra el ejército ruso, las tropas lideradas por Ramzan Kadyrov y combatientes del grupo Wagner. Sin embargo, la concentración de las tropas chechenas en el campo de batalla ha disminuido, y en su lugar ha surgido un nuevo desafío: la llegada de tropas norcoreanas para reforzar las filas rusas. Se estima que hay decenas de miles de soldados norcoreanos desplegados en la región del Óblast de Kursk, KSK, combatiendo bajo el mando directo del presidente ruso, Vladimir Putin. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha manifestado su intención de enviar refuerzos adicionales en un futuro cercano. Estas tropas se han concentrado no solo en Kursk, sino también en Belgrado y el noreste de Ucrania. Al principio, la tarea para Kiev parecía monumental, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado cómo enfrentarse eficazmente tanto a los ejércitos rusos como a los norcoreanos de manera simultánea. El contraataque ucraniano y las bajas norcoreanas. Uno de los éxitos recientes más impactantes fue un ataque ucraniano con misiles Storm Shadow, que supuestamente causó la destrucción de 500 soldados norcoreanos. Este logro marcó un punto de inflexión, pero Ucrania no se detuvo ahí. Posteriormente, una operación de gran alcance destruyó una importante unidad militar norcoreana estacionada en un campo de entrenamiento estratégico en Kursk. Este ataque envió un mensaje claro y contundente tanto a Pyongyang como a Moscú: las fuerzas ucranianas son capaces de adaptarse y superar las amenazas combinadas. La creciente escasez de equipamiento pesado en el ejército ruso ha obligado al alto mando ruso a depender de los refuerzos norcoreanos para suplir estas carencias. Corea del Norte, en respuesta, comenzó a transportar equipos militares pesados hacia el frente, utilizando vías ferroviarias para movilizar artillería autopropulsada, incluidos obuses Koksan, diseñados para proporcionar apoyo artillero en las ofensivas planeadas. Informes recientes indican que Corea del Norte también podría desplegar tanques para reforzar las operaciones rusas en la región. Inteligencia y ataques de precisión. Las comunicaciones interceptadas entre oficiales norcoreanos en la región proporcionaron a la inteligencia militar ucraniana información crucial sobre las operaciones planificadas. Se descubrió que los norcoreanos estaban acelerando los envíos iniciales de obuses y que habían establecido un área de entrenamiento para coordinar estas actividades. Gracias a estos datos, los operadores ucranianos de sistemas HIMARS ajustaron sus objetivos y llevaron a cabo un ataque de precisión devastador contra una concentración de tropas norcoreanas en una base de la 83. Brigada Aerotransportada Rusa. El ataque no solo eliminó una fuerza considerable del ejército norcoreano en Kursk, sino que también detuvo los planes ofensivos conjuntos en la zona de Malaya Loa. Brigadas de élite ucranianas destruyeron esta fuerza ofensiva combinada, marcando una derrota significativa para los ejércitos ruso y norcoreano. Aunque las cifras exactas de bajas y pérdidas materiales no han sido publicadas, fuentes cercanas al Ministerio de Defensa de Ucrania creen que tanto Pyongyang como Moscú sufrieron daños severos. La estrategia rusa: dependencia de Corea del Norte. El error de Moscú radica en su creciente dependencia de las tropas y equipos militares norcoreanos en Kursk. Inicialmente, el número de soldados norcoreanos en la región se estimó en 8,000, pero más tarde esta cifra superó los 10,000. Con el tiempo, y ante la incapacidad de las fuerzas rusas para mantener el ritmo y la intensidad de las ofensivas, el Kremlin recurrió cada vez más al equipamiento pesado norcoreano. No obstante, las fuerzas ucranianas, aprovechando los datos de inteligencia interceptados, llevaron a cabo ataques exitosos contra bases militares estratégicas en Kursk. Estas operaciones desestabilizaron las ofensivas conjuntas y plantearon dudas sobre la eficacia de las tropas norcoreanas en el campo de batalla. La cuestión ahora es si Rusia puede confiar nuevamente en estos refuerzos para sostener sus operaciones militares. Integración de tropas norcoreanas. Éxito o fracaso. Desde su llegada, las tropas norcoreanas han sido integradas en las estructuras militares rusas. Moscú optó por fusionarlas con brigadas existentes, como la 155. Brigada de Infantería de Marina, en lugar de formar unidades independientes que siguieran tácticas norcoreanas. Además, se crearon batallones especiales, denominados voluntarios, para camuflar la presencia de soldados norcoreanos aprovechando similitudes físicas con los buriatos, un grupo étnico ruso. Sin embargo, esta estrategia falló cuando la 155. Brigada sufrió pérdidas catastróficas en Kursk, lo que dejó a las tropas norcoreanas sin unidades de apoyo en el campo. En respuesta, Rusia reubicó unidades aerotransportadas, como elementos de la 76. División VDV, para llenar las pérdidas y entrenar a los destacamentos norcoreanos. Aunque se han llevado a cabo ejercicios conjuntos,
Estos movimientos han sido fáciles de rastrear, lo que ha permitido a las fuerzas ucranianas localizar y atacar las posiciones rusas y norcoreanas con eficacia. Motivaciones de Corea del Norte. El despliegue de tropas norcoreanas no solo responde a las necesidades de Rusia, sino también a los intereses estratégicos de Pyongyang. Desde el 8 grados Congreso del Partido Comunista en 2021, Corea del Norte ha adoptado una estrategia que busca aprovechar las tensiones internacionales para reposicionarse en el escenario global. La guerra en Ucrania y la creciente competencia entre Estados Unidos y China han sido vistas como una oportunidad para fortalecer sus lazos con Moscú y Beijing, diversificando sus apoyos internacionales y debilitando el régimen de sanciones de la ONU. El Tratado de Seguridad firmado entre Rusia y Corea del Norte proporcionó una justificación formal para el despliegue militar. Moscú afirmó que la incursión ucraniana en Kursk creó un estado de guerra que activó las provisiones de defensa mutua del tratado. Sin embargo, esta narrativa ignora el hecho de que Rusia fue la primera en invadir Ucrania, en clara violación de la Carta de la ONU. Consecuencias y futuro. La participación de Corea del Norte en la guerra refleja una alianza estratégica en desarrollo con Rusia, pero también expone riesgos significativos. Aunque las tropas norcoreanas han reforzado temporalmente las capacidades rusas, las operaciones ucranianas han demostrado que esta alianza no es invulnerable. Pyongyang, por su parte, busca consolidar su posición internacional y fortalecer su estatus como potencia nuclear. En conclusión, el despliegue de tropas norcoreanas en Ucrania subraya cómo la guerra está redefiniendo las alianzas globales y ampliando los límites de la participación internacional en conflictos locales. Sin embargo, la eficacia de estas alianzas aún está por verse en el campo de batalla. La participación de un gran número de tropas regulares norcoreanas, especialmente tropas de combate, en la guerra ruso-ucraniana representa un cambio significativo en las relaciones internacionales. Este hecho convierte al conflicto en uno de carácter internacional, donde la creciente implicación de fuerzas externas podría tener consecuencias a largo plazo en la dinámica de poder global. La participación de tropas norcoreanas en el conflicto y la correspondiente demanda de apoyo por parte de Ucrania hacia Corea del Sur aumentarán en proporción directa entre sí. Si la naturaleza del conflicto evoluciona hacia una guerra internacional, es probable que también aumente el nivel de implicación de la OTAN, lo que podría intensificar la amenaza de un ataque nuclear por parte de Rusia. En primer lugar, el despliegue de tropas norcoreanas es una señal clara de que Corea del Norte y Rusia están consolidando una alianza en el frente antiestadounidense. Esto también sugiere que Corea del Norte podría convertirse en uno de los países clave dentro de la estructura de seguridad euroasiática que Rusia busca establecer. Aún no está claro en qué consiste exactamente esta estructura respaldada por Rusia, pero preocupa que, si Corea del Norte se une como un estado con capacidad nuclear, se podría formar una nueva alianza de estados nucleares, incluyendo a Bielorrusia, donde ya se han desplegado armas nucleares tácticas rusas. En este contexto, es previsible que, a cambio de su participación militar, Corea del Norte demande su integración en organizaciones como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, y otras entidades internacionales como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái. Rusia, por su parte, podría no dudar en apoyar tales aspiraciones. Si estos pasos se concretan, aumentarán el estatus y el papel de Corea del Norte dentro del bloque antioccidental, consolidando un orden multipolar que podría brindar al régimen norcoreano una salida de su aislamiento diplomático. Además, existe la preocupación de que la condición de Corea del Norte como Estado nuclear no oficial se convierta en un hecho aceptado, lo que podría desencadenar una crisis en el régimen internacional de no proliferación nuclear. Este temor ya es evidente. En septiembre de este año, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Moscú considera cerrada la cuestión de la desnuclearización de Corea del Norte, afirmando que comprende la necesidad de Pyongyang de confiar en las armas nucleares como base de su defensa. Este cambio también queda reflejado en el artículo 10 del nuevo acuerdo entre Rusia y Corea del Norte, que menciona la cooperación en energía nuclear pacífica. Sin embargo, si esta cooperación incluye a Corea del Norte, estaría violando el Tratado de No Proliferación Nuclear y respaldando implícitamente el desarrollo de armas atómicas por parte de Pyongyang. La creación de una nueva alianza nuclear liderada por Rusia, o incluso la tolerancia de Moscú al desarrollo nuclear de Corea del Norte, representaría una amenaza significativa para el régimen de no proliferación establecido desde el fin de la Guerra Fría. El cambio reciente en la doctrina nuclear rusa, que la acerca más a Corea del Norte, aumenta estas preocupaciones. Corea del Norte podría aprovechar esta situación para ejercer mayor presión en la península coreana. El despliegue de tropas norcoreanas también implica un vínculo directo entre las tensiones en la península coreana y la guerra en Ucrania. Cuanta más presión se ejerza sobre Rusia en Ucrania, más oportunidades tendrá Corea del Norte de beneficiarse estratégicamente.
Esto podría hacer que la península coreana sea más vulnerable a los efectos de la guerra en Europa. En particular, la creciente influencia de Corea del Norte sobre Rusia plantea preocupaciones sobre el impacto directo de esta relación en el ámbito convencional y nuclear. En términos armamentísticos, la alta complementariedad entre los sistemas de armas operados por Corea del Norte y Rusia sugiere un potencial significativo para una cooperación efectiva. Rusia posee todas las tecnologías básicas para el desarrollo de armas nucleares estratégicas y tácticas, algo que Corea del Norte afirma estar desarrollando pero que aún no ha completado. Además, el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia se justifica por el artículo 4 del Tratado de Seguridad entre ambas naciones, que menciona garantías de seguridad mutuas. Esto significa que, al menos en principio, Moscú podría invocar esta cláusula para justificar una mayor intervención rusa en cualquier conflicto futuro en la península coreana. La función de Rusia y Corea del Norte como una alianza militar de facto podría enfrentar a la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, aumentando el carácter nuclear de un posible conflicto futuro. Esto podría fortalecer la posición actual de Corea del Norte, que caracteriza las relaciones intercoreanas como hostiles entre dos estados enemigos, lo que llevará a una escalada prolongada tanto política como militar en la península. Por otro lado, el despliegue de tropas de Pyongyang en Ucrania podría representar una oportunidad para que Corea del Norte genere divisas extranjeras. Esto podría incrementar significativamente la amenaza a la seguridad de Corea del Sur. La acumulación de tecnología y experiencia por parte de Pyongyang en sistemas de armas económicos y efectivos, como drones, podría llevar a un tipo diferente de amenaza práctica. Al mismo tiempo, el envío de tropas de combate norcoreanas podría ser una oportunidad para evaluar la efectividad y nivel de entrenamiento del ejército norcoreano, algo que interesaría a los ejércitos de Corea del Sur y de muchos países occidentales. Sin embargo, el impacto de la participación de Corea del Norte en un campo de batalla europeo dependerá del método de participación de sus tropas. Una opción más directa y explícita, presuntamente planificada por Kim Jong-un, sería la participación de tropas norcoreanas como una autoridad operativa independiente, lo que internacionalizaría el conflicto y obligaría a Rusia a pagar un precio político y económico más alto. Alternativamente, el régimen norcoreano podría optar por reducir el riesgo de escalada al integrar a sus soldados como parte del ejército ruso o a través de empresas militares privadas como el Grupo Wagner. Sin embargo, si se confirma que Kim Yong-bok, subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea, está a cargo de las tropas norcoreanas desplegadas en Rusia, es probable que éstas no se conformen con participar como individuos aislados. El desafío para Kiev, Seúl y todos los gobiernos occidentales es que, a corto plazo, existen medios limitados para restringir efectivamente la participación militar de Corea del Norte en la guerra o para castigar a Pyongyang por ello. Por lo tanto, los gobiernos necesitan adoptar una perspectiva a largo plazo y aprovechar la experiencia diplomática acumulada desde el fin de la Guerra Fría para desarrollar respuestas viables. Por ejemplo, tras el colapso de la Unión Soviética, Rusia reajustó su relación con Corea del Norte hacia una relación de Estado normal, a pesar de las acusaciones de Pyongyang sobre la supuesta venta de sus intereses a cambio de dólares estadounidenses. Aunque es probable que las relaciones entre Rusia y Occidente sigan siendo tensas tras la guerra ruso-ucraniana, esto no debe impedir que Corea del Sur busque una visión para una relación.